Buenas a todos y bienvenidos a GNX Games. En esta ocasión venimos a enseñar el próximo juego que se llama Final Girl, un juego en solitario en el que asumimos el papel de una Final Girl en una slasher movie. Tenemos que enfrentarnos a un peligroso asesino y ver si le derrotamos, o bien si él nos mata a nosotros, con muchísimas expansiones y sobre todo cada campaña será muy rejugable. Vamos a ver un poco cómo sería la partida, ¿de acuerdo? Primero de todo vais a ver aquí lo que es el primer escenario que estamos jugando, que es Hans el carnicero en el escenario del campamento Happy Trails con Lori como Final Girl. Primero vamos a recordar que esto es el juego base y la expansión de Hans el carnicero. ¿Por qué digo esto? Porque con el juego base no vais a poder jugar a cualquier expansión. Necesitáis primero el juego base y luego adquiriendo cualquier expansiones podéis jugar con el asesino pertinente y su escenario. Además de eso, cada caja incluirá Final Girls más cartas de horror, evento y demás propias del escenario. La caja además tiene una cosita muy interesante y es que la caja es magnética. ¿Qué quiere decir eso? Que la propia caja será el tablero de juego y el tablero de asesino. Una cosa que es muy chula, ya lo veréis cuando tengáis las manos, pero es muy guay. Aquí para que veáis un poco cómo funciona. En este caso estamos jugando el escenario de Hans el carnicero en el campamento Happy Trails. Este juego es un juego solitario muy rejugable porque, aunque tengamos un escenario y un asesino con unas características, tendremos un mazo de preparación que nos dirá cómo va a estar colocado el juego. Tendremos varias cartas, le daremos la vuelta a uno de ellos y jugaremos con esa colocación inicial. En este caso, la colocación inicial que tenemos aquí nos dice que tenemos víctimas inocentes aquí, aquí, dos aquí, y aquí, como hay muchas, usamos el marcador para demostrar que aquí hay 6 víctimas. Este sería el asesino, que sería esta fichita roja, y nosotros seríamos la fichita morada. ¿Vale? En este juego nuestro objetivo principal es reducir la vida del asesino a 0. Si conseguimos ese objetivo, hemos ganado la partida. Ahora bien, si el asesino consigue reducir nuestra vida a 0, él habrá ganado la partida. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes tableros aquí, como podéis ver. Este, por ejemplo, es el tablero de la Final Girl, en el que nos veremos el nivel de terror, que nos dirá la cantidad de dados que podemos utilizar durante la partida, en cualquiera de las pruebas que hagamos. El marcador de tiempo, que nos ayudará a comprar cartas para poder mejorar nuestro mazo y ser cada vez más letales para enfrentarnos al asesino. Tenemos aquí el tablero del asesino, que nos indicará, primero de todo, toda su vida, el nivel de sangre que va a tener, porque cuanto más víctimas consiga el asesino, más peligroso se va a mover. Se va a mover más, va a hacer más daño, además va a aumentar el nivel de terror, con lo cual va a ser cada vez más complicado enfrentarse a él. Sobre todo porque va a desbloquear además poderes oscuros que van a actuar en nuestra desventaja. Nuestro personaje aquí además tendrá ventajas según sale a más víctimas. ¿Y cómo se sabrán víctimas? Pues ahora veremos. Bueno, aparte de la preparación del escenario, tendremos varias zonas distintas. Tendremos, por ejemplo, unas zonas, en este caso marcadas en verde, que es el sitio por donde las víctimas van a poder escapar. Tendremos luego además, en este caso, los que tienen el simbolito de la llave inglesa, que es los lugares donde podremos buscar por los diferentes tipos de objetos. En cada partida tendremos un mazo de objetos que sacaremos 4 cartas de objeto. La primera de arriba la pondremos boca arriba y cada vez que exploremos en ese mazo podremos coger cartas de ahí. Por eso hay objetos que aunque estarán solo en el cobertizo de herramientas y que no encontraremos en el muelle. Más cositas aparte de esto. Estas son las cartas de acciones que vamos a poder adquirir. El coste de la carta viene marcado abajo a la derecha, que es el tiempo. Estaremos puntos de tiempo para adquirir cartas para nuestro mazo y nos darán diferentes tipos de habilidades para poder enfrentarnos al rival. ¿Cómo podemos hacer esas acciones? Pues las acciones tendremos que utilizar un dado para varios dados para tirarlos. En función de la parte del terror donde estemos, tiraremos más o menos dados. Por ejemplo, vamos a poner que queremos utilizar la acción de caminar. Pues en este caso, como estamos en terror 4, porque Hans el carnicero empieza en terror 4, tiraremos 2 dados y podemos sacar diferentes resultados. Podremos sacar el 5 o el 6, que son éxitos, podremos sacar el 3 y el 4, que es una especie de éxito parcial. Significa que si gastamos 2 cartas de acción, podemos contarlas como si fueran éxitos, ¿vale? Y 1 y 2, que obviamente no son éxitos en ninguno de los casos. Si obtenemos 2 éxitos, por ejemplo en caminar, nos podremos mover hasta 2 zonas y bajar 1 el contador de tiempo. Si obtenemos un éxito, podremos mover solo hasta una zona. Y obviamente cuanto más baja es la tirada, si no tenemos ningún éxito, cada vez son peores
los resultados que obtenemos dejándonos a merced del asesino. El hecho de poder construir la partida en función al mazo de preparación y a las cartas de objeto, incluido la Final Girl, va a hacer que cada partida pueda ser distinta, que no tenga una sensación de repetición, y eso todo que usemos dados para las habilidades implicará que no estaremos jugando la misma partida ni siquiera en el mejor de los casos. O sea, ya te digo, aunque juguemos 2 partidas idénticas con la mejor de las suertes, dependiendo de cómo se muevan las víctimas, el asesino o nosotros, la partida será completamente distinta. A iniciar la partida tendremos que sacar una carta de evento que se quedará, en algunos casos hay cartas de evento que se descartarán según se utilicen, y otras casas se quedarán ahí hasta después. Por ejemplo, en este caso, Amantes Desdichados dice que si hay 2 víctimas en una zona y una de ellas muere, la otra muere inmediatamente. En este caso, por ejemplo, los del picadero son los que están más a merced del asesino y es lo que esperamos que pase. Las zonas, además, están conectadas por números. ¿Qué implica eso? Cada vez que el asesino mata a alguien o está en una casilla de víctima, las víctimas al final del turno intentarán huir de él. Huirán mediante un dado y se desplazarán a la casilla que deban huir. En algunos casos, incluso si matan a alguien y hay víctimas al lado, puede que intente huir y que hagan en la casilla del asesino. Hablamos antes de salvar víctimas. ¿Cómo funciona eso? Pues la idea es que nosotros, cuando nos desplacemos y caigamos en casillas donde hay víctimas, podemos llevar hasta 2 víctimas con nosotros. La opción para sacarlas de aquí será ir a las casillas en verde para poder salvarlas. Una vez salvadas, irán a nuestro tablero de víctimas salvadas. Cuando completemos nuestro tablero de víctimas salvadas, nuestro personaje, nuestro Final Girl, adquirirá una habilidad permanente que en algunos casos se desatará bajo ciertas circunstancias, y otra será una pasiva que tendremos continuamente. ¿Qué pasa? Que obviamente no solo evoluciona nosotros, sino que el asesino también evoluciona. Cada vez que mata a una víctima, la sed de sangre va aumentando, y según aumenta se dan ciertas situaciones. Por ejemplo, hace más daño, se mueve más casillas, o incluso obtiene poderes oscuros o sube el nivel de terror. El nivel de terror se va a poder bajar en algunos de los casos, ya os digo que es una cosa normal. Con Hans vamos a empezar con 4 de terror y va a tener 12 de vida, y el objetivo es reducir su vida a 0. Bueno, vamos a explicar un poco el resumen de turno. El resumen de turno se divide en 5 fases. Tenemos primero que es la fase de cartas de acción, que jugaremos cartas de acción de nuestra mano para poder hacer, pues desplazarnos, coger objetos y tal, salvar gente. Luego tenemos la fase de planificación, en que podremos comprar cartas de acción. Al final de ello restableceremos los puntos de acción hasta 6 otra vez, y devolveremos las cartas de acción descartadas a nuestra tabla. Además tenemos la fase del asesino, en el que resolveremos la acción del asesino, que será en muchos casos desplazarse o hacia nosotros o hacia las víctimas o la que le pille más cerca, que eso también puede pasar, y revelaremos una carta de horror, que son estas de aquí. Las cartas de horror van a hacer efectos. Por ejemplo, en este caso indica que va a ir a por la Final Girl, que se va a mover 2, y que si encima nos pilla nos va a hacer un daño. Ya tengo que es muy aterrador asesino. Luego tenemos la fase de huida, que ya te digo, si una víctima ha muerto, todas intentarán huir alejándose, intentándolo, porque en algunos casos ya digo que acaban incluso cayendo en la propia casilla del asesino. Y luego tenemos la fase de mantenimiento, en el que si no quedan cartas de horror, revelamos el gran final y organizamos los objetos que podamos tener. Ya te digo, los objetos van a ir aquí. Tenemos la mochila, que podemos guardar todos los objetos que queramos, y luego tenemos las manitas. Esto funciona pues como la vida real. Si un objeto, por ejemplo, este de aquí, el arco de flechas, es a 2 manos, solo podremos llevar en las manos el arco con flechas. Ahora bien, si tenemos, por ejemplo, un objeto a una mano y otro objeto a una mano, podemos llevar 2 objetos distintos. Pero solo se podrá reorganizar al final del turno. ¿De acuerdo? Por último, no sé qué, casi se me olvida comentar la vida de tanto de la Final Girl como del enemigo. Obviamente, cuando la vida se reduce a 0, uno pierde. Pero en la última ficha de vida, que es esta de aquí, tenemos varias fichas, cogeremos una de ellas en secreto, porque cuando lleguemos a la última vida y nos la quiten, le daremos la vuelta y nos dirá si obtenemos vidas adicionales o no. Además, mientras estemos con la última vida en juego, tendremos un bonificador de dado adicional, como la adrenalina de llegar al último momento, y sobre todo, si revivimos o no. Ya digo, pasamos a la ficha de la ficha blanca, que es la de no recuperar, y en este caso, como era de 2, tenemos otra vida adicional a la que enfrentarnos, y nos dará una última oportunidad de salvarnos, o incluso así no de acabar con nosotros. Muy peligroso, ya os digo. El juego básico va a salir, o sea, lo que es la base del juego, que es esta de aquí, va a salir, pero necesitamos expansiones para jugar. Ya os digo que saldrán con Hans el Carnicero en el campamento Hunting Trails. Tenemos aquí, por ejemplo, Hikan Jamba,
y The Sacred Groups, tenemos el Dr. Fright, tenemos el Carnival of Blood con Gepetto, tendremos el Poltergeist con The Critch Manor, y además saldrán unas cosas muy exclusivas que van a ser, por ejemplo, el Terror from Above, que este es Los pájaros de Hitchcock, versión Final Girl, en el que el rival no será un asesino como tal, sino que serán esbirros. Los esbirros funcionan un poco más sinos, pero son bastante más débiles y nos van a hacer la vida un poco peor. Además tendremos las miniaturas de vehículo de temporada 1, las miniaturas del Terror from Above, que ya que son pajaritos. Tendremos además el set de componentes extra. Esto va a hacer de vuestra aventura algo muchísimo más cinemático. Va a poner un trasfondo de las Final Girl, de los asesinos, y además va a crear unos setup de inicio en el juego para que sea muchísimo más cinemático. O sea, que tengamos la experiencia. Además nos va a incluir una Final Girl exclusiva. Los libretos con los escenarios. Es una cosa que para mi gusto no te la puedes perder. Además de esto, tendremos el set de tapetes del juego de la temporada 1. Esto es la caja en formato reproductor de vídeo de VHS. Me encanta. Y tendremos, obviamente, los tapetes muy chulos. Los voy a enseñar aquí, para que tengáis en mente. Estos tapetes que la verdad es que están muy guay. Además de eso, tendremos, obviamente, si tenemos las miniaturas de los vehículos y de los pájaros, también tenemos las miniaturas de los Final Girl y los asesinos, que no son necesarias. O sea, con esto se puede jugar perfectamente, pero a los que nos gustan las miniaturas, pues es una edición que a mí me gusta muchísimo en la vida. Así que nada, yo creo que con esto queda un poquito claro cómo se juega a Final Girl. Bueno, esto sean un poco las características del juego de Final Girl, que ya os digo que aunque sea un solitario, no vais a repetir partida porque las cartas de horror que desbloqueemos del asesino, los tipos de objeto que nos salgan en cada partida, la preparación de cada partida y más todas las expansiones que van a salir, vamos a hacer que jugar cada partida sea una experiencia completamente distinta, y sobre todo porque obviamente estamos jugando con dados. Ya sabemos que jugar con dados implica que a veces tenemos una partida bastante más sencilla y en otros casos nos hará la vida bastante más complicada. Y sobre todo, si queremos una experiencia cinemática, la de componentes extra nos va a dar ese trasfondo que necesitamos para que no sea un juego sin más de tirar dados, sino que vamos a tener una historia detrás que vamos a poder vivir como nuestra. Así que nada, probad Final Girl y ya nos contáis cuál es vuestra expansión favorita, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego!